Mi nombre es Genevieve Foster. Tengo 35 años. Y la mañana en que me enteré de que me habían prohibido la entrada a la boda de mi propia hermana, estaba de pie en mi cocina con sellador eléctrico seco en las manos y una alerta del banco brillando en mi teléfono. Había pasado 12 horas reparando un peligroso sistema de cableado dentro de un restaurante de Austin, pero aparentemente ganarme la vida honestamente me hacía demasiado vergonzosa para sentarme junto a los inversores, ejecutivos e influencers invitados a su lujosa boda. No descubrí esto a través de una llamada telefónica. Vi la cena de ensayo en línea. Mis padres sonreían junto a mi hermana y su prometido, mientras parientes que apenas conocía levantaban copas de champán bajo un cartel que daba la bienvenida a toda la familia. Toda la familia excepto yo. Cuando llamé a mi madre, no pareció sorprendida. Me dijo que mi hermana quería un ambiente sofisticado y creía que mi ropa de trabajo, mi estilo de vida práctico y mi costumbre de hablar con sinceridad incomodarían a ciertos invitados. Luego dijo la frase que recordaría durante meses: solo deja que disfrute de su gran día. Pregunté si mi hermana recordaba quién había pagado sus facturas atrasadas, cubierto los gastos de la propiedad familiar y la había rescatado cada vez que otro plan se derrumbaba. Mi madre se quedó en silencio antes de advertirme que no convirtiera la boda en un asunto de dinero. Casi me reí. Habían usado mi dinero durante años, pero de repente mencionarlo se consideraba de baja clase. Le dije que respetaría su decisión. No asistiría, no interferiría ni limpiaría lo que sucediera después. Ella terminó la llamada antes de que pudiera preguntar sobre la extraña notificación bancaria que todavía esperaba en mi pantalla. Me quedé en casa el día de la boda. Para esa noche, las imágenes de la recepción se estaban difundiendo por todas las cadenas locales, y la mano levantada del novio se había convertido en la imagen de la que nadie podía escapar. Terminé mi vino en silencio porque ya sabía lo que lo había llevado al límite. Antes de explicar cómo lo supe, dime cómo está el tiempo donde estás, si coincide con tu estado de ánimo de hoy y desde donde estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. 3 días después de que mi madre confirmara que me habían excluido deliberadamente, conduje hacia el sur desde Austin hasta la casa de mis padres en San Marcos. Pasé la mayor parte del viaje ensayando frases tranquilas, pero en el momento en que vi cajas de la boda apiladas en su comedor, cada palabra preparada desapareció. Mi madre, Denise Foster, estaba junto a la mesa atando cintas de satén alrededor de los recuerdos para los invitados. Mi padre, Walter Foster, estaba sentado en su silla habitual, fingiendo leer una revista de golf. Ninguno pareció sorprendido de verme. Denise sonrió como si hubiera llegado para una visita casual. Genevieve, deberías haber llamado primero. Permanecí cerca de la puerta. Llamé. Terminaste la conversación antes de responder honestamente. Walter dobló su revista. Tu madre ya te lo explicó. Marjorie quiere un cierto ambiente. ¿Un cierto ambiente?, repetí. Uno sin mí. Denise suspiró y tomó otra cinta. Por favor, no conviertas esto en un interrogatorio. Marjorie está bajo una enorme presión. Los colegas de Nolan vienen en avión desde Nueva York, San Francisco y Londres. Habrá inversores, ejecutivos y gente que se preocupa por la presentación. Me miré los vaqueros limpios y las botas de trabajo. Había venido directamente de una inspección comercial después de que uno de mis equipos descubriera un cableado sobrecalentado dentro de la cocina de un hotel. El trabajo podría haber evitado un incendio, pero para mi familia, yo seguía siendo la hija que llegaba a casa oliendo ligeramente a cobre y polvo. Así que mi existencia amenaza la presentación, dije. Eso no es lo que ella quiere decir, murmuró Walter. La puerta principal se abrió antes de que pudiera responder. Marjorie entró llevando portatrajes, seguida por Nolan Prescott, el hombre con el que planeaba casarse en menos de 3 semanas. Marjorie se detuvo cuando me vio. ¿Por qué estás aquí? Vine a escuchar la verdad de ti. Le entregó las bolsas a Denise y se cruzó de brazos. Bien. La boda es formal. La empresa de Nolan patrocina parte de la recepción y varios invitados podrían cambiar nuestro futuro. Tú no disfrutas de esos ambientes. Lo criticas todo. Le pregunté si se refería a que criticaba a la gente que pedía dinero prestado que no podía devolver. Su rostro enrojeció. Por esto es exactamente por lo que no te quiero allí.
Nolan se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Genevieve, respetamos lo que haces, pero este evento trata de construir relaciones. Algunos invitados puede que no entiendan tu línea de trabajo. Mi empresa evita que hospitales, restaurantes, apartamentos y oficinas se incendien, dije. Doy empleo a 23 personas. No me di cuenta de que la seguridad se había vuelto socialmente vergonzosa. Nolan ofreció una sonrisa forzada. Nadie dijo vergonzosa. Mayeri lo hizo, repliqué. Denise se interpuso entre nosotros. Suficiente. Mayeri se merece un día sin complicaciones. Después de todo lo que ha pasado, no puedes darle eso. Durante años, cada consecuencia de las decisiones de Mayeri se había descrito como algo que le había sucedido a ella. Su fallido negocio de eventos le sucedió a ella. Sus tarjetas sin pagar le sucedieron a ella. Las demandas de los proveedores le sucedieron a ella. Cada vez se esperaba que yo ayudara porque era la estable. Les recordé que había pagado casi $14,000 para resolver una disputa, cubrí 3 meses del alquiler de Mayeri y enviaba dinero cada mes para el dúplex familiar, una propiedad de la que era dueña en parte. Mayeri puso los ojos en blanco. Ahí está. El dinero otra vez. Siempre usas el dinero para parecer superior. Casi me reí. Uso el dinero para pagar facturas que todos los demás fingen que no existen. Walter se levantó. Genevieve, baja la voz. No la había levantado. Estaban acostumbrados a tratar cualquier resistencia por mi parte como una agresión. Metí la mano en mi bolso y puse un sobre en la mesa. Dentro había una notificación de que mis transferencias mensuales para el dúplex se detendrían al final del ciclo de facturación. También solicitaba la cancelación del poder notarial limitado que había firmado 4 años antes mientras viajaba por trabajo. Denise se quedó helada. No puedes hacer esto ahora. ¿Por qué no? Porque hay gastos. ¿Qué gastos? ¿Impuestos sobre la propiedad? ¿Reparaciones? ¿Seguros? Las respuestas llegaron demasiado rápido. Walter miró al suelo. Les dije que revisaría las facturas legítimas y pagaría mi parte legal directamente a los proveedores. El rostro de Denise se tensó. Nos estás castigando porque tu hermana quiere un día para ella. No, estoy separando el amor del acceso financiero. Mayeri se acercó más. No aparezcas en la boda más tarde e intentes rescatar a todo el mundo cuando te sientas culpable. La crueldad en su voz me dio claridad. Tienes mi palabra, dije. No asistiré, no interferiré ni rescataré a nadie. Nolan sonrió con aire de suficiencia. Me di la vuelta hacia la puerta, pero Denise me llamó. Revocar ese documento podría complicar ciertos arreglos. Me detuve. ¿Qué arreglos? Miró a Walter y el pánico pasó entre ellos. Luego forzó una sonrisa. Nada de lo que debas preocuparte antes de la boda. Me fui sabiendo que mi invitación perdida ya no era el único secreto en esa casa. A la mañana siguiente, me encontré con mi mejor amiga, Colette Avery, en una tranquila cafetería cerca del lago Lady Bird. Colette trabajaba como fotógrafa de eventos y sabía más sobre la escena social de Austin que la mayoría de los publicistas. Ya estaba sentada con una bebida fría esperándome. Le conté sobre el enfrentamiento en San Marcos. Escuchó hasta que repetí el comentario de Nolan sobre la construcción de relaciones. Su expresión cambió. Conozco una relación que ha estado construyendo, dijo. Abrió su portátil y lo giró hacia mí. Una fotografía del lanzamiento de un producto mostraba a Nolan cerca de la barra de un hotel con una mujer con un vestido plateado. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda y el rostro de ella estaba vuelto hacia su cuello. En la siguiente imagen, salían por una entrada lateral después de la medianoche. Colette me mostró fotografías de otro evento 6 semanas después. Nolan y la misma mujer estaban sentados en un reservado privado, tomados de la mano debajo de la mesa. La reconocí de la página web de su empresa. Era la directora de comunicaciones. ¿Son públicas?, pregunté. No, eran fotos de fondo. Un camarero también los vio registrarse juntos en el hotel.
Colette me estudió. Mayeri te ha tratado terriblemente, pero merece saberlo. Mi primer instinto fue el de siempre. Conducir hasta San Marcos, poner las pruebas en manos de Mayeri y absorber su ira hasta que me creyera. Luego recordé cómo me había ordenado que no rescatara a nadie. Le pedí a Colette que me enviara copias con los metadatos intactos. Le escribí a Mayeri un breve mensaje con las fechas, lugares y fotografías. Le dije que verificara la información antes de tomar una decisión. No insulté a Nolan ni mencioné la invitación de boda. Su respuesta llegó 12 minutos después. No soportas que sea feliz. Esto es patético, Genevieve. Aléjate de nosotros. Nolan ya me explicó que es una colega. Luego me bloqueó. Colette negó con la cabeza. Hiciste lo que pudiste. Cerré el portátil. Hice lo apropiado. Le di la verdad una vez. No iba a pasar 3 semanas rogándole que se protegiera. Esa tarde, volví a mi oficina. Mi gerente de operaciones, Grant Sullivan, esperaba fuera de la sala de conferencias con una carpeta. Grant rara vez parecía inquieto. Tenemos un problema, dijo. Durante una revisión del seguro, había buscado en los registros públicos relacionados con mi participación en la propiedad del dúplex familiar. Se había registrado un nuevo gravamen 4 meses antes. El importe del préstamo era de $180.000. Yo nunca había solicitado un préstamo contra la propiedad. Grant puso otra página delante de mí. El archivo del banco incluía una resolución digital que supuestamente autorizaba a mis padres a usar mi participación en la propiedad como garantía. La firma se parecía a la mía, pero había sido copiada de un documento antiguo. La resolución hacía referencia al poder notarial limitado que había firmado años antes. Ese documento permitía a mis padres pagar impuestos, aprobar reparaciones ordinarias y comunicarse con las aseguradoras mientras yo estaba fuera. No permitía pedir préstamos, transferir la propiedad ni pignorar mi parte. Esto excede la autoridad que les diste, dijo Grant. Puede ser un fraude. Se me helaron las manos. Recordé la extraña notificación del banco de la mañana en que descubrí lo de la boda. Decía que un desembolso programado relacionado con el dúplex se había retrasado a la espera de una verificación de identidad actualizada. Alguien esperaba más dinero. Llamé a un abogado de propiedad. Siguiendo su consejo, notifiqué al departamento de fraudes del banco y solicité la retención de los fondos restantes. También revoqué el poder notarial. El banco acordó congelar la parte no desembolsada mientras revisaba el archivo. No llamé a mis padres. Quería documentos antes de negativas y hechos antes de otro discurso sobre la familia. 2 noches antes de la boda, mi teléfono sonó de un número desconocido. El buzón de voz de Mayeri apareció momentos después. Su voz estaba entrecortada. ¿Genevieve? Revisé la tableta de Nolan. Tenías razón. No es solo la mujer. Hay recibos de hotel y mensajes sobre dinero. Cree que no entiendo lo que estoy leyendo. Voy a hacer que me lo cuente todo. No llames a mamá todavía. Volví a llamar, pero el número ya estaba desconectado. Mayeri finalmente había abierto la puerta a la verdad, y yo sabía cómo se enfrentaba a la gente cuando se sentía humillada. No lo hacía en silencio. Una parte de mí quería conducir hasta su casa y detenerla. No lo hice. Había rechazado mi advertencia, me había bloqueado y había exigido distancia. Yo le había ofrecido pruebas y la oportunidad de tomar una decisión en privado. Lo que hiciera a continuación era cosa suya. Aún así, un pensamiento me acompañó a la cama. Mayeri había mencionado mensajes sobre dinero. Me pregunté si el romance de Nolan y el préstamo fraudulento estaban conectados, y si la boda se había financiado con algo más que orgullo prestado. El día de la boda, me desperté antes del amanecer y monté en mi bicicleta por el sendero cerca de Moyer. Guardé el teléfono en mi bolso y me negué a mirar las redes sociales. A mediodía, llegaron fotografías a través de mensajes de grupo que había olvidado silenciar. La ceremonia se celebraba en un lujoso resort con vistas al lago Travis. Flores blancas cubrían el arco. Farolillos de cristal bordeaban el pasillo.
Mayeri llevaba un vestido de color marfil con una cola que requería 2 asistentes. Nolan sonreía a su lado como si nada en su vida hubiera salido mal. Le di la vuelta a mi teléfono y pasé la tarde revisando informes de seguridad. A las 7, preparé pasta, abrí una botella de Pinot Noir y me senté en la isla de mi cocina. Me dije a mí misma que no estaba esperando un desastre. A las 7:43, Colette me envió un mensaje de texto: enciende las noticias. Antes de que pudiera responder, mi teléfono empezó a vibrar. Llegaron mensajes de empleados, vecinos, compañeros de clase y parientes. Uno contenía un vídeo. El tembloroso metraje había sido grabado desde una mesa cerca de la pista de baile. Mayeri y Nolan estaban de pie bajo luces colgantes. La banda había dejado de tocar. Mayeri sostenía un micrófono en una mano y la tableta de Nolan en la otra. Le preguntó por qué había reservado habitaciones de hotel con su directora de comunicaciones en noches que él decía estar viajando solo. Nolan intentó coger el micrófono, pero Mayeri retrocedió y leyó uno de sus mensajes en voz alta. Le había prometido a la otra mujer que el matrimonio le daría acceso a suficiente capital familiar para estabilizar su empresa. Después de la siguiente ronda de financiación, escribió que sería libre para marcharse. Se oyeron jadeos por todo el salón. Los invitados levantaron sus teléfonos. Nolan llamó a Mayeri borracha y confundida. Ella abrió otro mensaje y preguntó por el préstamo del dúplex. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Nolan se había referido a la propiedad de mi familia como financiación puente. También había escrito que la hermana mayor nunca investigaría porque estaba demasiado ocupada haciendo trabajo manual. Mayeri miró hacia la mesa de mis padres. Denise se había puesto pálida. Walter parecía incapaz de moverse. Nolan intentó arrebatarle la tableta. Mayeri la apretó contra su pecho y anunció que la boda, el resort y parte de su empresa se habían financiado con dinero tomado de una propiedad que él no poseía. Su expresión pulida se desvaneció. La acusó de destruir su carrera. Ella le dijo que él mismo lo había hecho. Luego dijo que la mujer con la que se había estado acostando estaba sentada en la mesa 19. La cámara se giró hacia una mujer con un vestido verde que intentaba marcharse. Cuando volvió, Nolan había agarrado la muñeca de Mayeri. Ella le dijo que la soltara. Él gritó que ella había planeado humillarlo. Mayeri apartó su mano de un empujón. Nolan levantó el brazo y la golpeó en la cara. El sonido resonó en el salón durante medio segundo. Nadie se movió. Entonces, la seguridad se precipitó hacia adelante. Un invitado apartó a Mayeri. Walter se levantó tan rápido que su silla cayó. Denise gritó. 2 guardias sujetaron a Nolan mientras alguien llamaba a las autoridades. El vídeo terminaba entre gritos. Me quedé helada en la isla de mi cocina, con el vino intacto. No me sentía victoriosa. Mayeri me había insultado y borrado, pero nada justificaba lo que Nolan había hecho. Otro clip lo mostraba siendo llevado por las autoridades a través del vestíbulo. Las cadenas locales se hicieron eco porque ejecutivos de tecnología e influencers habían asistido. A las 9, la historia se había extendido más allá de Austin. Comprendí lo que había llevado a Nolan al límite. Mayeri había descubierto el romance y el dinero, y luego expuso ambos en la sala que él había construido para impresionar. Su violencia era enteramente su responsabilidad, pero la verdad que temía había llegado a todos a la vez. Denise llamó a las 9:14, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Genevieve, tienes que venir. Las autoridades están haciendo preguntas. Hay periodistas fuera. El resort quiere el pago. Mayeri necesita un abogado. En el pasado, esas palabras me habrían hecho correr hacia la puerta. En cambio, pregunté si Mayeri estaba físicamente a salvo. Denise dijo que estaba con un ayudante del sheriff y una gerente del resort. Envié información de un defensor de asuntos familiares y un abogado que se encargaba de órdenes de protección. Me ofrecía organizar un coche privado para llevar a Mayeri a un lugar seguro. Denise sonó atónita. ¿Eso es todo? Tu hermana fue atacada delante de cientos de personas. Lo sé. La estoy ayudando a estar a salvo.
No voy a pagar al resort, a gestionar a los periodistas ni a hacer desaparecer las acusaciones financieras. Denise dejó de llorar. Este no es el momento de castigarnos. No estoy castigando a nadie. Me niego a convertirme en el fondo de emergencia para decisiones que no tomé. Bajó la voz. Los periodistas están preguntando por la propiedad. ¿Qué propiedad, mamá? Silencio. Oí voces detrás de ella. Denise susurró que podíamos discutirlo más tarde en familia. Le dije que el banco ya estaba revisando el préstamo. Inspiró bruscamente. Genevieve, no hagas nada hasta que hablemos. Dije que los fondos restantes habían sido congelados y el poder notarial revocado. Me llamó cruel. Le recordé que Mayerie me había ordenado no asistir ni rescatar a nadie. Luego terminé la llamada. Más tarde, Colette llegó con comida para llevar. Vimos las noticias con el sonido bajo. La empresa de Nolan anunció su suspensión inmediata. El resort confirmó que la seguridad estaba cooperando con las fuerzas del orden. Colette me preguntó si me arrepentía de no haber asistido. Lamentaba que Mayerie hubiera resultado herida y que eligiera un escenario en lugar de una salida privada. Pero no me arrepentía de haber respetado el límite que ella había exigido. Había ofrecido seguridad sin entregar mi vida. Cerca de la medianoche, llamó Grant. Los registros bancarios preliminares mostraban que la primera transferencia del dúplex fue a la empresa de Nolan, la segunda pagó a un proveedor de la boda y la tercera liquidó una tarjeta de crédito personal. El escándalo de la boda no era independiente del fraude. Fue el momento que lo expuso. A la mañana siguiente, Grant y yo nos reunimos con nuestro abogado antes de que abriera la oficina. La mesa de la sala de conferencias se llenó de registros bancarios, documentos de propiedad, confirmaciones de transferencia y copias del poder notarial. El préstamo se había liberado por etapas. 68.000 fueron a la startup de Nolan bajo la descripción de una inversión familiar. 54.000 pagaron el resort, el catering, las flores, el transporte y el vestido de Mayerie. Más de 30.000 pagaron tarjetas de crédito, el arrendamiento de un vehículo de lujo y cargos de hotel. Otra parte cubrió impuestos y tasas. Quedaban unos $19.000 sin desembolsar cuando contacté con el banco. Mi firma aparecía en un formulario de consentimiento electrónico, pero había sido copiada de un documento de seguro firmado 3 años antes. El archivo se subió desde la conexión a Internet de la casa de mis padres. Denise había utilizado una autoridad destinada a gastos ordinarios de la propiedad para representarme como si aprobara un préstamo importante. El abogado dijo que el banco tampoco había verificado si el documento permitía la transacción. Eso no exculpaba a mi familia, pero creaba posibles reclamaciones. A las 10, Walter llamó y pidió reunirse a solas. Elegimos un restaurante a medio camino entre Austin y San Marcos. Llegó con una caja de archivos de cartón y parecía años mayor. No pidió comida. Le pregunté si Denise sabía que estaba allí. Dijo que no y empujó la caja hacia mí. Dentro había correos electrónicos, mensajes de texto, borradores de préstamos y notas escritas a mano. Walter admitió que sabía lo del préstamo. Denise le dijo que Nolan necesitaba capital temporal y que lo devolvería después de una importante ronda de financiación. Mayerie creyó la misma historia. Walter se opuso a usar el dúplex, pero Denise dijo que yo siempre había apoyado a la familia y que probablemente estaría de acuerdo una vez que todo tuviera éxito. Nunca preguntaron por qué Nolan advirtió que yo retrasaría la transacción con abogados e inspecciones. Tenía razón, dije. Walter asintió. Tú habrías encontrado los problemas. Un correo electrónico de Nolan instruía a Denise para que describiera el dinero como mejoras de la propiedad si yo preguntaba por el aumento de los gastos. Otro decía que era poco probable que yo examinara los registros del condado porque estaba constantemente trabajando. En un tercero, Nolan bromeaba diciendo que la gente que reparaba paneles eléctricos rara vez entendía de finanzas sofisticadas. El hombre que me llamó de baja clase había utilizado mi éxito como prueba de que yo era demasiado poco sofisticada para protegerme. Walter también trajo mensajes que mostraban que Mayerie sabía que la boda se pagaba con el préstamo. Ella afirmaba que no sabía que mi autorización era falsa. Eso era posible, pero nunca había preguntado de dónde venía el dinero.
La comodidad la había vuelto indiferente. Le pregunté por qué me lo contaba ahora. Miró por la ventana. Cuando Nolan la golpeó, vi lo que nuestras excusas habían construido. Llamábamos a Mallory frágil, así que nunca le exigimos que se mantuviera en pie. Te llamábamos fuerte, así que creíamos que podíamos poner cualquier cosa sobre tu espalda. Dijo que proporcionaría una declaración jurada y cooperaría con el banco. Le dije que el arrepentimiento no borraba la participación. Estuvo de acuerdo. Cuando volví a Austin, Denise estaba esperando fuera de mi oficina. No preguntó si yo estaba bien. Exigió saber qué me había dado Walter. Le dije que suficiente. Insistió en que Nolan había manipulado a todo el mundo y prometido el reembolso. Solo habían intentado proteger el futuro de Mallory. ¿Robando del mío?, pregunté. Denise dijo que no era un robo porque el dúplex pertenecía a la familia. Le recordé que un tercio me pertenecía legalmente y que yo había pagado la mayoría de las reparaciones importantes. Cambió de táctica. Mallory había sido agredida. Los periodistas se burlaban de ella y los patrocinadores estaban terminando contratos. ¿Cómo podía yo centrarme en el dinero? El incidente y el fraude son verdades separadas, dije. Mallory no merecía ser golpeada, pero eso no borra cada decisión financiera que tomó. Denise me acusó de falta de compasión. Le dije que la compasión era la razón por la que envié un defensor y un abogado. La responsabilidad era la razón por la que llamé al banco. Le entregué una notificación formal revocando el poder notarial y exigiendo la preservación de cada correo electrónico, mensaje de texto, registro y dispositivo conectado al préstamo. Me preguntó si pretendía que mis padres se enfrentaran a graves consecuencias. Le dije que eso dependía de si seguían mintiendo. Mi objetivo era detener el daño, recuperar lo que se había tomado y asegurar que mi identidad nunca más fuera utilizada. Susurró que vender el dúplex destruiría su jubilación. Le recordé que usarlo para financiar a Nolan ya lo había hecho. Después de que se fue, Grant me ayudó a poner alertas de fraude, cambiar el acceso a las cuentas compartidas y establecer controles directos sobre los gastos legítimos de la propiedad. El banco confirmó que no se podrían liberar más fondos. Nuestro abogado programó una mediación antes de que el prestamista avanzara hacia la ejecución hipotecaria o la remisión penal. Esa noche, Mallory me envió un correo electrónico desde una cuenta nueva. Había obtenido una orden de protección temporal y se había mudado a un apartamento amueblado. Dijo que no sabía que mi firma era falsa, pero admitió que sabía que el dinero de la boda provenía del préstamo del dúplex. Había decidido no cuestionarlo porque Nolan prometió el reembolso. Me preguntó si la odiaba. El odio habría sido más simple. Lo que sentía era el agotamiento de amar a alguien que trataba mi estabilidad como un recurso natural. Le respondí que me aliviaba que estuviera a salvo. El asunto financiero se manejaría a través de abogados y acuerdos documentados. No discutiría el perdón hasta que la verdad fuera completa. Respondió con 2 palabras. Lo entiendo. Fue la primera vez en años que Mallory aceptaba un límite sin discutir. La mediación tuvo lugar 3 semanas después en un bufete de abogados de Austin. Llegué con Grant, mi abogado y 3 carpetas organizadas. Mis padres entraron juntos, pero se sentaron a varios metros de distancia. Mallory vino con su abogada y no llevaba maquillaje. Una tenue marca amarilla permanecía en su pómulo. Mi tía, Irene Foster, asistió como testigo familiar neutral. Irene era la hermana mayor de Walter y había pasado gran parte de su carrera mediando en disputas laborales. Nunca aceptó la costumbre de Denise de llamar lealtad al secretismo. Un representante del banco se unió por vídeo. Nolan estaba ausente. Seguía bajo una orden de protección y estaba siendo investigado por agresión, mal uso de fondos de la empresa y posible implicación en el préstamo fraudulento. El mediador explicó que la reunión se refería a reclamaciones de propiedad y financieras y que no impediría ninguna investigación pública. Mi abogado presentó la cronología. Compré una participación de 1/3 en el dúplex 12 años antes, cuando mis padres necesitaban dinero para reparaciones. Desde entonces, había pagado gran parte de los impuestos, seguros, techado, fontanería y trabajos estructurales.
El poder notarial limitado permitía únicamente la gestión rutinaria. Prohibía nuevas deudas, ventas, transferencias o gravámenes sin aprobación por escrito. A pesar de esa redacción, Denise lo utilizó para respaldar un préstamo de $180.000. Mi firma fue copiada de otro archivo. Los fondos financiaron la empresa de Nolan, la boda de Mallory y gastos personales. El banco confirmó que su departamento de fraudes había identificado irregularidades y estaba considerando acciones legales. Denise interrumpió. Nolan me presionó y prometió el reembolso. Irene la encaró. La presión no es fuerza. Tomaste una decisión porque esperabas que Genevieve absorbiera el riesgo. Denise dijo que actuó por su hija. Irene respondió que sacrificó la propiedad de una hija para proteger la fantasía de otra. Mallory lloró pero permaneció sentada. Cuando fue su turno, admitió que sabía que los depósitos de la boda provenían del préstamo del dúplex. Nolan le dijo que la familia había aprobado una inversión. Nunca vio mi firma, pero tampoco se puso en contacto conmigo porque sabía que yo haría preguntas. Mallory aceptó por escrito cooperar con el banco y la investigación sobre la empresa de Nolan. También había solicitado el divorcio, a pesar de que el matrimonio duró solo unas horas antes de que él fuera llevado por las autoridades. La startup de Nolan lo despidió después de que los registros mostraran que había tergiversado el dinero de la familia como capital de inversión comprometido. 2 inversores se retiraron. La empresa preparó una demanda civil por gastos cargados a cuentas corporativas. Su directora de comunicaciones contrató a un abogado y entregó mensajes que confirmaban el romance y su plan de usar la propiedad de los Foster como financiación temporal. Nolan perdió su trabajo, inversores, matrimonio y red profesional. Nada de eso revirtió sus acciones, pero ya no podía esconderse detrás de un estatus. Mi abogado presentó mis términos de acuerdo. El poder notarial sería revocado y registrado permanentemente. Mis padres reconocerían por escrito que no tenían autoridad para usar mi nombre, crédito, firma o participación en la propiedad. El dúplex sería tasado de forma independiente y vendido. Después de pagar al banco, los impuestos y los costos de cierre, los ingresos restantes reembolsarían primero mis contribuciones documentadas, honorarios legales y pérdidas relacionadas con el préstamo no autorizado. Mallory renunciaría a cualquier reclamación sobre la propiedad y firmaría un acuerdo de reembolso por los gastos de la boda que aceptó directamente. Un administrador independiente controlaría la propiedad hasta que se cerrara la venta. Denise calificó los términos de humillantes. Le dije que humillante era ser excluida de una boda mientras mi propiedad la pagaba en silencio. Este acuerdo era documentación. Walter firmó primero. Le temblaba la mano, pero no discutió. También firmó una declaración describiendo los correos electrónicos de Nolan y el uso del documento por parte de Denise. Denise se negó durante casi una hora. Me acusó de elegir el dinero por encima de la familia. El representante del banco explicó con calma que si la mediación fracasaba, el prestamista podría acelerar el préstamo, iniciar la ejecución hipotecaria y remitir la firma copiada para una investigación penal. Denise miró a Mallory en busca de apoyo. Mallory no la defendió. Mamá, dijo, Genevieve no nos está haciendo esto a nosotros. Lo hicimos nosotros. Denise finalmente firmó. Antes de firmar su propio acuerdo, Mallory miró al otro lado de la mesa. Te excluí porque a Nolan le avergonzaba tu trabajo, dijo. Pero yo estuve de acuerdo. Deseaba tanto su mundo que traté a la persona que más me ayudó como si estuviera por debajo de mí. Lo siento. Creí que su disculpa era sincera, but la sinceridad no restauraba la confianza. Le dije que aceptaba que había dicho la verdad. El perdón requeriría tiempo y un comportamiento consistente. Ella asintió y firmó. Cuando la reunión terminó, Denise me preguntó si me sentía satisfecha. No me sentía triunfante. El dinero recuperado no podía borrar el daño a Mallory ni el uso de mi identidad por parte de mi madre. Lo que sentía era más estabilidad. Me sentía protegida. Cada promesa ahora tenía una firma. Cada obligación tenía un número. Y cada límite tenía fuerza legal. Fuera, Irene caminó conmigo hasta el aparcamiento. Dijo, la venganza intenta hacer que otra persona sienta tu dolor.
Lo que tú has hecho es devolver la responsabilidad a las personas que crearon el daño. Me di cuenta de que eso era todo lo que había querido. No necesitaba que mi familia sufriera. Necesitaba que dejaran de hacerme sufrir por ellos. 6 meses después, el dúplex se vendió a una pareja que planeaba renovarlo y vivir en una unidad mientras alquilaba la otra. La venta pagó el préstamo restante, los impuestos, los honorarios legales y los costos de cierre. Recuperé la mayor parte de lo que había invertido junto con una compensación por el uso no autorizado de mi participación en la propiedad. El dinero no devolvió el tiempo perdido ni reparó mi relación con mi madre, pero me dio la libertad de decidir que apoyaría mi trabajo a continuación. Utilicé parte de él para establecer un fondo de formación a través de un colegio comunitario de Austin. El programa cubría las tasas de certificación, herramientas, equipo de protección y prácticas remuneradas para mujeres que ingresaban a carreras de seguridad eléctrica y de la construcción. En la primera orientación, 12 mujeres estaban en nuestra sala de formación sosteniendo nuevas bolsas de herramientas. Algunas habían dejado matrimonios inestables. Algunas eran madres solteras. A otras les habían dicho que el trabajo técnico era demasiado sucio, difícil o inadecuado para las mujeres. Les dije que el trabajo cualificado no era de baja clase. Requería disciplina, juicio, educación y conocimientos valiosos. Mantenía los hogares seguros, los negocios abiertos y las comunidades funcionando. Ningún traje caro podía hacer que el trabajo honesto fuera menos valioso. Mayeri visitó mi oficina esa misma semana. Vino sola y programó la reunión con antelación. Trabajaba a tiempo completo para una pequeña empresa de alquiler de eventos y asistía a terapia. Sus cuentas de redes sociales eran privadas y el estilo de vida patrocinado que una vez consideró esencial había desaparecido. Puso un sobre en mi escritorio que contenía su primer reembolso. Luego me dio un cuaderno de cuero gastado que había pertenecido a nuestra abuela. Dentro había presupuestos domésticos, metas de ahorro y notas sobre cómo enseñar a las hijas a controlar su propio dinero. Mayeri se disculpó de nuevo sin defenderse ni pedirme que la consolara. Le dije que con el tiempo podríamos construir una relación más sana, pero que no se parecería a la antigua. No prestaría dinero, no garantizaría deudas, no compartiría el acceso a cuentas ni respondería automáticamente a cada crisis. Nos reuniríamos porque así lo eligiéramos, no porque la culpa lo exigiera. Aceptó esas condiciones. Antes de irse, me preguntó si perdonaría a Denise. Mi madre había perdido su puesto en la junta de una organización benéfica local después de que se conociera la investigación financiera. Culpó a Nolan públicamente, pero todavía le costaba admitir sus propias decisiones. Walter había comenzado la terapia y continuaba cooperando con el banco. Le dije a Mayeri que el perdón no era la reconciliación. Podía liberar la ira sin restaurar el acceso. Me había llevado 35 años aprender esa distinción. No nos abrazamos cuando se fue, pero se detuvo en la puerta y dijo que estaba orgullosa del programa de formación. Meses antes, se había avergonzado de mi profesión. Ahora entendía que el trabajo que llamaba de baja clase había pagado a empleados, protegido edificios, apoyado a nuestra familia y creado oportunidades para extraños. Esa noche, volví a casa, preparé café y abrí mi diario. Escribí que los límites no eran castigos. Eran instrucciones sobre cómo la gente podía permanecer en mi vida sin hacerme daño. Ayudar a alguien a alcanzar la seguridad no requería rescatarlo de todas las consecuencias. Los acuerdos por escrito, la educación financiera, la supervisión del crédito y la autoridad legal limitada no eran signos de desconfianza. Eran protección. Y lo más importante, el amor familiar nunca debería exigir la renuncia a la dignidad. La caída pública de Nolan capturó millones de visitas. Pero el verdadero final fue más silencioso. Mi madre ya no podía usar mi nombre. Mi hermana ya no podía usar la impotencia como estilo de vida. Mi padre ya no podía esconderse detrás del silencio. Y yo ya no medía mi valor por si me invitaban a habitaciones construidas con mi dinero. A veces, la venganza más fuerte no es destruir a quienes te subestimaron. Es eliminar su acceso a tu trabajo, tu paz y tu futuro. Y luego usar lo que recuperas para ayudar a otros a valerse por sí mismos. Si alguna vez has tenido que elegir entre proteger a tu familia y protegerte a ti mismo, recuerda que el amor sano no requiere que desaparezcas.
Tu seguridad, tu dignidad y tu futuro también importan. Gracias por apoyar nuestro canal y tomarte el tiempo de ver. Este vídeo es completamente ficticio y las imágenes son solo para fines educativos y de entretenimiento. Sin embargo, te recuerda que perder a personas que nunca te valoraron correctamente no siempre es una tragedia. A veces es la primera señal de que tu vida finalmente está haciendo espacio para algo mejor.